Buenas. Bueno, ya estoy conectado. He vuelto desde el viernes que no hagamos, qué bestia, que no hago live. Así que hoy lo entrevistaré a Andrés Jau. Andrés Jau es de Rosario y justamente ahí se conectó y vamos a invitarlo right now. Ahí va. Apenas ponga OK. Vamos a aceptar. Tendrás que girar el celular. Al otro lado. Ahí. Ahí va. ¿Cómo va? Muy bien, ¿vos? Ahora me acomodo. Está con el iPad, pero estaba al revés. Ay, no te escucho. ¿Vos me escuchás? Ahí está. ¿Me escuchás? Perfecto, ahora sí. ¿Cómo estás? Un gusto. ¿Cómo andás, Hernán? Adrián, perdón. ¿Estás en el estudio? Sí, estoy en la oficina. Bien. ¿Qué tenés? ¿Concursos? ¿Qué son las imágenes de atrás? El de atrás, el de arriba, es el concurso para el Hospital Norpatagónico que se hizo en 2018-2019. Ah, ¿el de Neuquén? El de Neuquén, sí. Bien. No sacamos nada, fue una participación. No. No hicimos muchos concursos en el estudio, pero fue un poco el puntapié inicial para afianzar el estudio. Yo siempre trabajé, desde que me recibí, trabajo en relación de dependencia en Grupo Oroño, y siempre tuve mi oficina ahí, si bien pude hacer algunas obras de manera independiente y siempre tuve la libertad para hacerlas. Bien. Este concurso fue como el que nos organizó y nos lanzó un poco a tener nuestra pata afuera, y a pesar de seguir trabajando en Grupo Oroño, tenemos la posibilidad de poder hacer este tipo de obras y han salido proyectos lindos. Bueno, Mira qué casualidad, porque justamente uno de los productores fundadores de Beat, sí. Bernardo Luna, la base fueron 5, Ezequiel Spinelli, Luna, Rossi, Zapata y Pancho. Luna te ganó en el concurso del hospital de Neuquén, Claro, que está construyendo él. Sí, estuve hace poco ahí, estoy viajando para allá porque estamos tratando de hacer un proyecto para una clínica en General Roca. Mirá vos. Viajé en noviembre y viajé hace un par de semanas. Así que te picó el bicho de la salud, porque después también hiciste en Santa Fe y en San Nicolás, ¿no? En San Nicolás estamos haciendo un proyecto para la Municipalidad de San Nicolás, un hospital de cero. Muy bien. Sí, muy bien, muy lindo proyecto. Y bueno, yo no me había recibido y empecé a trabajar en salud. Cuando estaba preparando la última materia, me sale la posibilidad de entrar como jefe de mantenimiento del Sanatorio Parque acá en Rosario. Fui a una entrevista, quedé seleccionado para hacer una prueba y me dieron el OK para empezar a trabajar. En realidad tuve como 2 inicios. Fue en el año 2000. Bien. Empecé, la prueba inicial fue un martes 13 de junio. Hace poco. Sí, martes 13 de junio. Se cumplieron 22 años. Que yo dije, ¿cómo voy a empezar una prueba de trabajo un martes? ¿Por qué no me dijeron el lunes? No, el martes 13. Que bueno, hasta fin de mes llegaré y buscarán a otro. Y el 1 de julio, que es el Día del Arquitecto, me dijeron, bueno, necesitamos que te quedes. Así que ahí empecé a trabajar formalmente. Bien, muy bien. Medio mes trabajando a prueba y el 1 de julio quedé efectivo. Y desde ese momento siempre me desarrollé. Y la situación hospitalitaria siempre te sedujo de ese momento. Mirá, en su momento era una necesidad laboral. Yo necesitaba salir a trabajar, me estaba recibiendo, mi viejo acababa de fallecer de cáncer, mis hermanas se iban a estudiar afuera, mi vieja estaba sola con 2 supermercados en Rojas, yo soy de Rojas. Y tenía la necesidad imperiosa de trabajar y pegar un buen trabajo. Imagínate que en el año 2000 mis compañeros salían a buscar licencia de taxi. Para mí trabajar en lo que a mí me gusta era toda una posibilidad. Yo no empecé a trabajar como arquitecto, empecé como jefe de mantenimiento y al mes me recibí. Yo soy técnico electromecánico, o sea que
ese título de técnico me sirvió mucho para arrancar. Y de ahí me fui haciendo mi lugar. Ellos tenían su propio estudio y de a poco fui haciendo trabajos de mantenimiento. El sanatorio había que rehacerlo. Y de a poco me fui ganando el lugar, qué sé yo, remodelando baños, habitaciones, consultorios, hasta que Perfecto. el sanatorio... Y en el periodo de santafesino de los hospitales, ¿no? De Mario Correa y todos estos concursos, sí, de Ian Dutari también, que es buenísimo el de Ian. ¿Has trabajado con Correa, con Mario Correa, ya que tenías como una especie de expertise hospitalitario? No tuve la posibilidad de trabajar con él. Sí conozco a la gente que trabaja con él y me llevo muy bien. Piqui Quijano, bueno, Negro Yunta, toda la gente, Jorgelina Paniagua, Ale Bianchi, bueno, todo, Osvaldo Guío, los conozco a todos porque pertenecemos a la Comisión de Arquitectura para la Salud del Colegio de Arquitectos, entonces intercambiamos mucha información. De hecho, ahora estamos organizando en octubre, se viene el Congreso de Arquitectura Hospitalaria que organiza la Asociación Argentina, la de ahí, bueno, en Rosario. Y bueno, eso nos abre un poco las puertas para poder mostrar la obra que se ha hecho en Rosario y en Santa Fe, a raíz del gobierno de Wiener hace mucho tiempo atrás, que bueno, que creo que en su momento fue pionera, y eso también, cuando uno tiene la posibilidad de contactarse y trabajar con este tipo de gente, digamos que capos en lo suyo, que son médicos, o empresarios, porque yo siempre me desarrollé en medicina privada, sí, siempre decían que la vara más alta la ponía la salud pública. Entonces eso es un orgullo, porque para un privado que te diga eso, es muy bueno. No es poca cosa. Y vayamos un poco de polémica, vamos a algo picante. Siempre, bueno, muchos rosarinos siempre se enojan con Mario Correa porque fue esta cuestión que fue como elegido sin concurso, ¿no? Que fue como más una cuestión, bueno, por su experiencia en hospitales era medio como obvio que era él también, ¿no? Pero ¿vos creés que tal vez en el sistema de hospitales es muy complicado el tema del concurso porque no hay tantos especialistas en concursos o en hospitales? Entonces, mira, ¿es más raro el participar en un concurso de un hospital? Sí, es muy complejo. Y es muy complejo en Argentina, y es muy complejo con los tiempos políticos que se manejan. Cuando uno quiere tener un efecto rápido en un hospital, es un proyecto que lleva mucho tiempo y depende mucho de la relación entre el equipo de arquitectos, o el arquitecto que lidera el equipo, y quien encomienda el trabajo. Si no hay un conocimiento profundo, si no hay una relación buena, es muy difícil llevar adelante un proyecto o que ese proyecto llegue a buen puerto. Entonces, sí, yo no cuestiono eso. A mí sí me parece... Yo fui secretario del Colegio de Arquitectos los 2 últimos años, la última gestión terminé en diciembre, y siempre apoyo el concurso como un instrumento de transparencia, como un instrumento de darle la posibilidad a estudios que por ahí no tienen la vidriera o la posibilidad de mostrarse. Y muchas veces hay talentos ocultos que dependen de tener esta posibilidad para poder alcanzar una obra de mayor envergadura. Entonces yo creo que el concurso es una herramienta, pero también entiendo de que cuando hay proyectos de este tamaño y cuando los resultados tienen que ser en un tiempo determinado, los concursos a veces pueden transformarse en un arma de doble filo. Y en este sentido yo creo que ha sido inteligente de hecho los resultados están a la vista y eso sí. Uno puede discutir si se hizo por concurso o no, pero nadie discute los hospitales ni las obras de Mario Correa. Entonces... en ese sentido yo creo que que estuvo bien, y si los resultados son buenos... Sí, y tampoco sabemos si había estudios tan capacitados para hacer obras tan grandes sobre hospitales que no había tanta experiencia acá, ¿no? Porque hace como, no sé, 60 años que no se hacía un hospital en Argentina. Sí, mucho tiempo, y son obras que se invirtió mucho dinero, con mucho presupuesto, y en un tiempo, para los tiempos de Argentina, un tiempo relativamente corto. También llevó... ¿Viste? Todo tiene sus tropiezos y sus idas y vueltas, bien. Pero... bueno, contanos algo del tuyo, de este. Bueno, mirá, es un hospital muy lindo que arrancó... De emergencias. Arrancó en... No es de emergencia, tiene un área de guardia, pero es un hospital... dice emergencias, por eso. Sí, tiene un área de guardia, pero no es básicamente un hospital de emergencia como es el que hizo en Rosario. Es un hospital... Bien. Que se va a construir, ¿no? Este es todo la otra imagen. En 3 etapas.
La primera etapa, que ya está en obra, va muy bien, va avanzando rápido, muy rápido. Va a atender toda la parte ambulatoria, se va a instalar en el barrio oeste de San Nicolás, que está en el acceso principal desde la autopista, y está pensado con una estructura metálica, con todo sistema de ejecución. ¿No? Sí, ahí está. Esas fotos son bastante recientes, deben tener un par de semanas. Bien. Entonces eso permite que, primero, que la obra avance muy rápido, porque avanza en distintos talleres al mismo tiempo, mientras una empresa constructora está ejecutando las bases. Entonces, cuando las bases están listas, al poco tiempo ya se ve la estructura montada, porque se monta muy rápido. Sí. O sea, todo eso la estructura metálica tiene algo que ver con la situación metalúrgica de San Nicolás. ¿O fue por una cuestión más allá de eso? ¿Una edición tuya? Usando la estructura metálica, la primera que hice fue en el año 2014. Yo creo que es un poco una conjunción de cosas, porque la estructura metálica tiene una expresividad muy particular, se usa desde hace muchísimo tiempo. No tiene tanta aplicación en la arquitectura urbana, pero sí en la industrial. Y estuvo mucho tiempo, creo yo, subvalorada o subvaluada. Yo creo que hoy por hoy es una herramienta de trabajo que te permite, si bien uno siempre compara y dice la estructura metálica es más cara, si vos comparás un presupuesto entre estructura de hormigón y metálica, te va a dar un 20, un 25% más cara, pero la realidad es que en un marco inflacionario como el que tenemos nosotros, si vos esa estructura la construís en un año o en 6 meses, ese 25% se absorbe rápidamente. Sí. Entonces, también te da la posibilidad de tener una obra mucho más limpia, mucho más segura, porque se trabaja en un taller, no trabajás tanto en altura, se minimizan los tiempos de hormigonado, de colado, de apuntalamiento de la obra, que es toda la parte más insegura de la obra. Sí. Fíjate vos que la mayoría de los accidentes más graves, si se quiere, ocurren en esa etapa de la obra. Entonces, bueno, tampoco está mal pensar que la salud sea como un elemento industrial, ¿no? Como un edificio industrial, ¿no? Absolutamente. Creo que nosotros ahí le encontramos una vuelta a poder asociar estas dos cosas que no sé por qué no estaban no exploradas, por lo menos. Y la salud es una industria. La farmacéutica, los laboratorios, la investigación, todo por detrás hay una gran industria que soporta todo eso. ¿Y este helipuerto de dónde es? El helipuerto Grupo Oroño. Sí, está entre dos sanatorios, Parque y Niños, que comparten una misma manzana. Ese se hizo en el 2018. Y bueno, pensar esa estructura a 26 metros de altura también fue todo un desafío, porque ahí está la foto. No era fácil replantear ¿Era un edificio existente? Un agujero con un tornillo pasante a 26 metros de altura, donde no podés poner un hilo, un láser, no tenés cómo materializar ni siquiera un punto. ¿Es acá arriba, no? Arriba, sí, un poquito más atrás, en esa misma manzana. Pero es obra de Ángel Guido. ¿Es sobre esta estructura, no? Sí. Acá arriba. ¿Y cómo fue sobre una mampostería de 1900 poner un helicóptero arriba? En realidad no se tocan. Esa obra está sobre calle Córdoba y el helipuerto está bien en centro de Manzana. Es como que si al final del patio de esa casa estaría el helipuerto. El helipuerto está emplazado bien arriba del Sanatorio Parque. Tiene una estructura independiente, no toca la estructura del edificio, está ahí atrás. Porque no lo soportaba, son 100 toneladas de acero, más el helicóptero impactando ahí arriba, que a veces aterriza suave y a veces no tanto. Bien. Entonces, los cálculos de seguridad tienen unos márgenes muy, muy, muy exigentes, y tiene unas columnas que llegan hasta el subsuelo del sanatorio y tiene sus bases independientes. Y a partir de la terraza, cuando se llegó al nivel de terraza, se termina la obra de hormigón y sale la estructura metálica, que son 4 patas, con un plato de 24 metros apoyado ahí arriba. Ahí está. ¿Y cómo fue tu caso con...? Volví a la foto anterior, perdón, que te cuento lo que te decía antes. Hay una foto ¿El video? Bueno, hay una foto que se ve la estructura colgada de la grúa, donde estamos nosotros tres. Ah, sí, es un videíto. Y ahí se ve, esa foto, ahí está colgando de una grúa. Todo eso se montó en el piso, ¿ves? Sí. Y después se montó, el montaje duró 45 minutos de esa parte, de esa pieza.
Con un momento de ansiedad y de estrés insuperable, ¿no? Duraron, si vos decís 40, para mí duraron 80. Pero fue una obra que se planificó durante 1 año y medio, se pensaba ejecutar, exacto, se pensaba ejecutar en 21 días y se terminó en 18. Entonces, ves ahí en esa foto se ve como en un patio, en una playa de estacionamiento, se iban armando todas las piezas y se montaban. Entonces, toda la gente trabajaba abajo a nivel de piso y después 2 operarios abulonaban arriba. Por eso digo que es una obra mucho más segura, a pesar de que las grúas y las grandes estructuras metálicas colgadas allá arriba dan como una sensación de peligro, de inseguridad. Y antes de empezar con las preguntas, te queda como, viste que últimamente, sobre todo ahora, capaz no cuando nosotros nos recibimos, pero ahora todos es como una asesoría, ¿no? Casi todos son asesores de algo. Cuando vos iniciaste el sector hospitalitario, fue una cuestión como de oferta, caíste ahí. Sí. ¿Es necesario hacer un posgrado, toda esta cuestión asesor, o directamente ya empezar de chico y empezando? ¿O vos hoy haces todo posgrado y todo concurso que hay de salud? ¿Cómo lo manejas? Mirá, hay varias maneras. Hay estudios que se dedican a todo y han hecho una obra en un hospital o en una ampliación, una clínica privada. La arquitectura, yo una vez tuve un congreso en Cuba, fui a ver un congreso de oyentes, y después me invitaron a la última mesa redonda, donde invitaban a la gente que más participaba de las ponencias, ¿no? Entonces me preguntan, yo no podía ni hablar, ¿viste? Había unos capos ahí que yo iba nada más a escuchar. Entonces no sé cómo sale la conversación y uno me pregunta, dice, no, porque la arquitectura hospitalaria, ¿qué te pareció el congreso o algo así? Entonces le digo, mira, lo primero que me parece que la arquitectura no es hospitalaria, la arquitectura siempre. Si uno encara la arquitectura como algo hospitalario, indefectiblemente va a terminar especializándose en las cuestiones técnicas, que no está mal, obviamente que hay que hacerlo, pero es técnico. La arquitectura es arquitectura. Cuando vos hablas de luz, podés hablar de la capilla de Nicolás Campodónico, podés hablar de Corbusier, podés hablar de Jaime Roca, podés hablar de Rafa Iglesias, podés hablar de quien vos quieras. Cuando hablas de espacio, hablas de Clorindo Testa, hablas de espacio urbano, hablas de espacio público, hablas de espacio abierto, cuando hablas de usos, hablas de Gropio, hasta, no sé, podés hablar. Entonces, la arquitectura trasciende lo técnico de la especialidad. Obviamente, especializarse, porque si no, uno está, digamos, cometiendo el error o puede caer en cometer algún error que en salud se paga muy caro, porque son obras que triplican el valor del metro cuadrado convencional, de lo que uno ve publicado en una vivienda o en una revista. Entonces, hay que estar muy preparado para poder afrontar una obra de este tipo, porque además entran muchos rubros con un nivel de precisión y te obliga a trabajar en equipo multidisciplinario. O sea, vos a veces estás reunido con técnicos de empresas como Philips o General Electric porque van a montar un equipo. O estás reunido con ingenieros de una empresa de no sé dónde porque van a montar un helipuerto. Que trabajan con un nivel de precisión que los arquitectos no estamos acostumbrados. Entonces, en eso, y en los materiales, en las pinturas, en los pegamentos, en cómo se transporta el oxígeno, un gas como el helio que está a 270 grados bajo cero, que si lo tocas te quemás, o cómo funciona el magneto de un resonador que puede mover un colectivo que está pasando por la calle si uno lo pone en un momento inoportuno. Entonces, cuando te dicen que un campo magnético de un equipo que te va a hacer un estudio para ver si tenés un desgarro en el muslo, son 300 veces el campo magnético de la Tierra, uno abre los ojos así y obviamente tiene que estar atento, porque a veces manipula fuerzas que no se ven, o elementos que obviamente que hay que prepararse para eso. Por eso no te transforma en otro arquitecto. Vos, digamos, cuando proyectás, ponés sobre la mesa o sobre el tablero o sobre la hoja los mismos valores que vos traés de la facultad. Con otras problemáticas, con problemáticas diferentes. Con otras problemáticas que son técnicas o específicas de ese tipo de edificio o del problema que tenés que resolver en el momento, pero que no te impiden lo otro. Entonces, vuelvo a lo del Congreso, cuando dije que para mí la arquitectura siempre está dedicada a un tema como la salud,
sino queda como arquitectura hospitalaria, y los congresos son de arquitectos que hacen hospitales. Y para mí los arquitectos debieran ser invitados, o esos congresos debieran invitarse a arquitectos que hayan trabajado con esos materiales en otro tipo de obra, que no sean sanatorios. Entonces se empieza a juntar un poco la cosa. ¿Y has trabajado alguna vez en hospital reformulando o reformando hospitales en uso, estando trabajando en el hospital? Sí, siempre. Desde que empecé a trabajar en el sanatorio, el helicóptero se hizo arriba de una guardia y de una terapia intensiva. Porque yo tuve una experiencia que para mí fue fatal, que fue estuve en el hospital de niños, trabajando como arquitecto, sí. Y me mandaban a hacer recorridos de inspección de obra, qué sé yo, y cada vez volvía, pero llorando por las situaciones de los niños, ¿no? Una vez me acuerdo, le dije a mi jefa, por favor no me mandes al mediodía a tal lugar porque están los nenes isofálicos y no los quiero ver, porque después volvía llorando. Sí, es tremendo. Bueno, ¿cómo trabajás ese tema? Porque después está el otro tema, ¿no? El tema emocional. Después, ¿cómo? O ya te acostumbras, o fue los primeros 3 meses, o un año de vida, y después ya te pasa... No. ¿Cómo lo manejas eso? Me pasa continuamente, me pasa con amigos, porque de estar tanto tiempo trabajando ahí, me llama un amigo, mi hijo se quebró jugando al básquet, por favor, dame un sábado a la tarde. Obviamente no conoces a nadie, bueno, entonces... Pero me ha tocado estar en situaciones muy difíciles, sobre todo en el COVID, acompañar a familias que no se podían despedir de sus seres queridos, que perdían el territorio. Yo no tuve cuarentena, creo que durante los 2 años de pandemia me hice 18 hisopados. Porque seguiste trabajando en el hospital. Y hicimos un centro COVID que se hizo en 30 días, ahí en Sanatorio Parque, que es el único centro COVID privado que se hizo. Contanos eso antes, ¿qué es? ¿Cómo fue eso? Viste que en los hospitales, generalmente los hospitales públicos, en el Baigorria, pasó acá, en Villa Constitución, la nación o provincia proveía un hospital modular que lo construía en un rápido tiempo, pero hasta donde yo tengo entendido, no sé, te estoy hablando de datos estadísticos que son irrelevantes, pero en Grupo Oroño nos encargaron en una playa de estacionamiento hacer un centro para pacientes COVID, que hoy está funcionando, o sea, y no es modular, no es una carpa, no es un container, no es, digamos, se fabricó, se adaptó una estructura que estaba fabricada para otra cosa y se construyó en 30 días. ¡Wow! Eso tenía el objetivo de sacar del sanatorio, el problema más grande que afrontaron los privados era sobrevivir, subsistir a la pandemia, porque la gente moría en la casa por miedo de ir a un sanatorio. Sí, la paranoia fue... La gente, sobre todo los que tienen problemas cardíacos, dejaron de hacer sus controles, dejaron de hacer tratamientos oncológicos, dejaron de hacer tratamientos o seguimiento, y yo había en su momento leído un estudio de Nación que había subido en un 37% la cantidad de gente que fallecía en la casa por no ir a un sanatorio, a veces por una arritmia o una pavada que con un medicamento te lo soluciona, pero necesitas el diagnóstico. Entonces ese centro cumplía esa función, cumple hoy esa función, de que la gente que tiene sospecha de COVID está aislada del sanatorio, está afuera, está en un centro exclusivo para eso. Una vez que pasó todos los filtros, que se le detectó el COVID o no y se volvió a la casa, que lo estudiaron y que vieron la gravedad, puede quedar internado ahí, y si empeora, porque la evolución era cada minuto, subía controlado a terapia intensiva. Incluso en el helipuerto que veíamos recién, se trasladaron pacientes de ciudades cercanas que estaban al minuto de un colapso por el sistema respiratorio, donde el minuto cuenta es vida, y se trasladaban pacientes con los pilotos en una cápsula, aislado, dentro de la cabina del piloto, y no hubo ningún piloto contagiado COVID. ¿Y cómo, más allá de toda esa dificultad, ¿no? Porque también es una... Pero a su vez hay que poner en el tablero que a su vez de esa dificultad está toda esa paranoia y todo ese miedo y todo ese terror de que había... Yo me acuerdo una vez fui a la farmacia y viste que tenías que tener las recetas por teléfono, ¿no? Sí. Y le pasé el celular al señor, al farmacéutico, y el tipo me sacó el celular como diciendo... sí. Bueno, pero pues había miedo de todo. Bueno, ¿cómo fue a su vez trabajar con todo ese miedo? Yo creo que también es irracional, porque obviamente que, primero, cuando todo esto surge, había un gran desconocimiento, nadie sabía. Absoluto. Nosotros veíamos acá, con 6 meses de anticipación, lo que estaba pasando en Europa, en China,
en Y no Ecuador. se hizo nada. Y no, se actuó bien. Yo creo que se actuó bien porque acá impactó mucho menos. Incluso nosotros tenemos 6 meses de ventaja con la vacuna. Sí. La vacuna salió para todo el mundo, pero nosotros venimos un semestre atrasados por el frío, por la estación, porque acá llegó 6 meses después. De hecho, Rosario tuvo como 35 días sin un caso de COVID. Estábamos todos encerrados. Y no teníamos... ¿En serio? Sí. Que fue el pedido que se hizo el centro médico. Entonces, vos hoy decís, mirá papá, si vas a entrar a neonatología con tu chiquito que tiene bajo peso, que nació prematuro y que está muy complicado, dejá el teléfono afuera. No, pero yo quiero firmar. No, el teléfono es la fuente más confiable de infección. O sea, todo termina acá. ¿Cuántas veces te lavas las manos y cuántas veces lavas el teléfono? Te lavas las manos y volvés a agarrar el teléfono, o sea que estás... Bueno, y de eso no se toma conciencia. El mate. La gente entra a los sanatorios tomando mate. Y vos decís, pero pará, esto es peor que el COVID. Porque... Y eso cambió, ¿no? Y ahora cambió, pero cambió a raíz de esto, ¿viste? Tuvo que pasar algo importante. Cambia, pero la gente se va olvidando. Ya, ¿viste? Se empieza a relajar y... más. Pero igual creo que hay situaciones que todavía se quedan y van a quedar, parece, pero... Sí. Pero igual había mucho miedo, creo que sobre todo el miedo, creo que nos vamos a acostumbrar bastante a darnos la mano de vuelta y todo eso va... Sí, uno tiene que saber cuidarse. Yo creo que, qué sé yo, dice arquitectos para la salud, y uno dice, bueno, pero la salud empieza en casa, en tu casa, en la vida cotidiana, cómo con tus hijos, cómo convivís y eso, así que... Así que bueno, vamos a empezar. Yo te envié 100 preguntas, tenés que elegir 10. ¿Y cuál es la primera? Es muy difícil, esto. Me mandaste un montón de gente que no conozco a nadie. Mira, elegí algunas, no sé si es. Vamos. Dale. Ahí, en una de las que mandaste me pedí elegir algún lugar, una esquina, un parque, un edificio. A mí me parece de mi ciudad. Rosario es mi ciudad adoptiva y hace más años que vivo acá de los que viví en Rojas. Y hay una obra que cuando yo llegué a Rosario en el año 91, empecé la carrera, y en el año 92 se inauguró el Parque de España. Una obra encargada por el colegio español, y le encargan, la municipalidad le cede unos terrenos sobre la costa del río, en la barranca, un terreno muy difícil, unos terrenos que eran del puerto, no sé bien si eran del puerto o del ferrocarril, porque ahí atracaban los barcos y llegaba todo el cereal en el ferrocarril, o sea que no sé bien quién era propietario de eso, pero le dan unos terrenos con esa dificultad y el gobierno de España, que acepta esta donación de la municipalidad, le encarga al arquitecto catalán Oriol Bohigas la ejecución de un proyecto, que después llevó adelante el estudio acá de Horacio Quiroga. Y toda la parquización y todo el resto del proyecto, el completamiento urbano de ese proyecto lo hizo también, participó mucho el estudio H. Pero esa obra para mí fue emblemática, primero porque yo llego a Rosario a estudiar arquitectura cuando se estaba haciendo una obra monumental ahí, monumental no, una obra importante de escala, cuando todo ese parque que se ve hacia la izquierda de la foto estaba vallado por un muro de Berlín. O sea, era un muro que separaba a Rosario, sí, pero kilómetros. Todo ese parque que ahora se ve verde eran todas vías de ferrocarril. Y eso se fue ganando al río, pero esa obra para mí fue emblemática, primero por el momento en que yo llego a Rosario, y segundo porque si vos recorres Rosario mirándolo desde el río, vas a ver un gran paredón de edificios de 10, 12, 15 pisos que miran hacia el río, obviamente. Pero entre medio de ellos se ven edificios que están a media cuadra o a una cuadra del río que miraban para el centro de la ciudad. Es decir, Bohigas transforma un poco la mentalidad del rosarino, redescubre la manera no de ver, porque ya no son vistas, ya es vivir el río. Crece el parque de lanchas, crece el parque náutico, crecen las guarderías, pasan a ser esas tierras las tierras más valiosas de la ciudad, los mejores proyectos, los mejores edificios están ahí. Y esa obra fue indiscutida para Rosario, yo creo que transformó la ciudad de una manera que pocas ciudades tienen el privilegio de tener una obra que transforme la vista o la vivencia de un espacio público como la ha tenido Rosario. Perdón, estoy un poco gestionado y por ahí me da tos. Sí que me parece que un parque es todo. Esto es una obra, es un parque, es un edificio. Reforzó mucho el vínculo
entre los arquitectos catalanes y rosarinos. A partir de ahí se empezaron a hacer ciclos de charlas. Sí. Todo adelante el Grupo R de Rosario, que habrás oído nombrar seguramente en los años 90 y 2000, trayendo infinidad de arquitectos talentosísimos. Y ahora está sucediendo esto, ¿no? ¿Cómo está este tema? ¿Está mejor? Sí, bueno, el río. ¿O sigue así? Es dinámico. No, están en obra, lo están sí. instalando. Por suerte no tocó la estructura del edificio, eso está en la barranca, está bien emplazado, es una obra súper segura. Porque esto, por lo que yo creo que entendí, no es por la alta marea, al contrario, es lo raro, porque es por la baja marea, ¿no? Que sucedió, es por la falta de agua, ¿no? Sí, supuestamente, pero también yo no estoy tan seguro, la verdad no escuché a alguien que me diera así la seguridad de que la certeza es esto. El río, yo tampoco, pero muchos dijeron que era erosión, ¿no? de la falta de agua. Va erosionando la subida y la bajada. Ahora estamos en una bajada histórica en los últimos años, pero también ha tenido subidas históricas. Si no es una cosa, es la otra. Cuando viene una subida, la corriente aumenta mucho la velocidad, el caudal, troncos, trae cosas de la isla que van golpeando y erosionando la barranca. Mirá cómo la imagen está. Está muy buena, muy buena. Bueno, convoca eso, por eso te digo, es un parque. Hay muchos eventos, están convocantes como el Monumento a la Bandera, cuando hay una final, cuando Argentina sale campeón. Digamos, los domingos a la tarde tratar de conseguir un pedacito de pasto ahí para poner tu lona y tomarte unos mates es imposible. Bien, ahí está. Ver los barcos pasar. La verdad que tiene un contacto Rosario con el río, que a lo largo de todo el río Paraná no hay ciudades que tengan esto, ni siquiera Buenos Aires con el río de la Plata tiene. No, es inexistente cercano. En Buenos Aires. No. Y si te vas a ciudades costeras, que eso, Paraná, Santa Fe, tienen mucho contacto, pero... incluso la intervención de Caballero en Puerto Norte también es bastante más interesante, ¿no? Y justamente ahí tenés las dos intervenciones, ¿no? La intervención porteña con Solsona y rosarina con Caballero, y ahí ves las dos diferencias, ¿no? El edificio country, ¿no? Encerrado, y el edificio abierto. Exacto. Sí, bueno, Puerto Norte también es una obra emblemática, pero bueno, ahí ya Rosario venía con toda esta tendencia de recuperar la costa, y en este sentido me parece que el Parque España fue el que marcó la iniciativa en ese sentido, porque... Este es Puerto Norte, ¿no? Para que no lo conocen, ahí está. Está la pérgola de Gerardo, claro. Ahí en el medio está la pérgola, está todo el edificio ahí. Este edificio es de Gerardo. Sí. Pero después, ¿este es Puerto Norte? No. Eso sí, está un poquito más al sur, eso sí. son las dos. Pero no es lo de Gerardo. No, lo de Gerardo es lo que mostraste primero. Sí, al principio, Sí. Este. Una obra fantástica. Que está todo abierto, ¿no? Sí. Lo positivo es que está todo abierto y el complejo vecino está todo cerrado. Esa diferencia es muy notoria. Es muy notoria y conviven. Yo creo que también es parte de la ciudad, ¿no es cierto? Todo está bien. Todo ese frente hacia el río también es... Claro, todo este sector es el de Solsona, y todo esto sí está bloqueado, ¿no? Solamente para estar acá tenés que vivir acá. En cambio, el de Gerardo, para estar acá, puede estar cualquiera, ¿no? Puede estar cualquiera y podés bajar. Sí. Y puedes ir al río. Acá tenemos la diferencia. Y se nota mucho la diferencia. Sí, total. Y en el uso también, porque uno convoca y el otro estás de paso. Ahí está. Es muy interesante. Sí. ¿Y por qué crees que pasó uno y por qué pasó el otro? Vos estando ahí en el colegio. Mira, creo que todo, primero, hay muchos intereses políticos, hay intereses de todo tipo. Me parece que está bien que haya que todo pase, digamos, porque no todo dando lugar a cualquier cosa, ¿no? Me parece que en todas las ciudades tiene que convivir esta dicotomía de tener un poco de cada cosa, porque, digamos, también genera el equilibrio. Me parece que en el equilibrio, en la búsqueda del equilibrio está el punto de mayor interés. La verdad, yo no estaba en el colegio en ese momento, no estuve. Yo estuve ahora en la última etapa, tuve 2 años nada más, pero me parece que yo aprendí a que no tiene que ser o una o la otra. Sí, puede ser variable, sí. Es un buscar un punto de equilibrio
también está muy bien y yo creo que eso a la larga es lo que termina dando mejores resultados. Yo creo que nosotros pecamos de querer los resultados muy rápido y hay que saber dejar que las cosas hagan su proceso y maduren en el tiempo porque los grandes resultados se ven a largo plazo, no Sí. hay... Y por último, antes de ir a la otra pregunta, en este sector creo que acá está el sector de Foster, ¿no? Que participó Sí. Spark, ¿no? O sea, Piña y Peralta. ¿Qué pasó? Recién se fue porque compartimos estudio con Sapiña. Ah, ¿en serio? Sí, Yo estuve con él en la casa, hicimos un especial en la casa. Bueno, están terminando, así que le dije que nos llegue a verla. Compartimos el espacio del estudio, está Gustavo con su gente acá, y yo estoy con mi otro Gustavo, que es Gustavo Miconi, que es mi socio, y compartimos el espacio del estudio para afrontar la pandemia, porque había que reducir los gastos. Bueno, ellos dos habían hecho este plan maestro con Foster, ¿no? Sí, ¿Qué pasó con eso? ¿Tenés idea de que si sigue en pie? ¿Te contó un chusmerío? ¿Se sigue o no se sigue? Hace rato que no están más, cambió de empresa, lo tomó otra empresa, que no me acuerdo ahora cómo se llama, pero están trabajando, pero muy lento, eso quedó muy parado y no sé, creo que hay algunas maniobras ahora para reactivarlo un poco, pero como ellos no están más, no se le perdió un poco el hilo. Bien, no, porque ¿y sabés si ellos siguen trabajando? Después le pregunto a ellos. No, ellos no, ellos ya hace rato que no están en ese proyecto. Hicieron el concurso, el proyecto con Foster y quedó ahí. Sí. Cuando cambió de empresa ellos se fueron. Ok. ¿Ves? Porque seguía todo esto. Estaba muy bueno. Está muy bueno. Hay otros proyectos ahí dando vuelta, pero no estoy en conocimiento de qué está avanzando ahora. ¿Te meterías en un complejo así habitacional o te quedarías en el hospital? No, de hecho la propuesta de hacer el estudio era para hacer otro tipo de obras que no fueran hospitalarias. Y también refrescar un poco la memoria con otro tipo de programa. ¿Y qué te parece esto? ¿Te divierte o te enoja esto? No, me encanta, le saqué 1000 fotos. Además, subía tantas fotos del barquito que uno me dijo, che, te salió re bueno el barquito. Y yo, no, qué sé yo, soy un artista, no tengo nada que ver. Como subía fotos, me encanta. A mí también me encanta, viste la gente que me dice, uy, el barquito, qué pelotudez, pero a mí me divierte. Sí, un barquito de papel de chapa, y sí, de papel no lo vas a hacer, pero está bueno usar la chapa con ese plegado y con esa forma, la verdad que está súper bueno. A la gente le llama la atención y creo que cumple su objetivo, así que... Aparte Rosario está lleno de humor, ¿no? Porque Gerardo hizo esto y también con mucho humor. Sí, tal cual. Vamos a la próxima pregunta, a ver. Bueno, a ver cuál era, no me acuerdo. Bueno, vos me pusiste un hospital y yo ya te hablé de Sanatorio Parque, así que no voy a volver a hablar de eso. Hicimos otro hospital, si no. Un hospital genérico. De Mario Corea, el ECA de Mario Corea, un hospital ejemplar. ¿Cuál? Sí, tienen el que está por calle Pellegrini, el ECA, el Hospital de Emergencia Clemente Álvarez. Hospital EGA. ¿Y por qué te gusta más de...? Bueno, porque como conozco del tema, lo evalúo desde un punto de vista bastante crítico, y creo que, bueno, es una obra muy buena para nosotros. Digamos, hacer un hospital hoy, que nació, hay muy pocos hospitales, se está haciendo uno en San Luis, que se está terminando, se empezó el Norpatagónico ahí en Neuquén, pero es una obra muy compleja, de mucho tiempo y de mucho desgaste. ¿No? Sí, lo vi. Conozco a los que trabajaron ahí, son todos excelentes profesionales, tienen una espacialidad, le dio a Pellegrini una vitalidad que en esa zona no tenía, está emplazado sobre Avenida Pellegrini, que es una ruta de acceso muy rápida, o era en su momento muy rápida, hoy la congestión del tráfico complica todo, tiene sus espacios verdes, qué sé yo, cumplió 10 años hace poquito y está inalterable, y la verdad que eso habla muy bien porque es una obra muy bien pensada, entonces... Y ese sistema, es el hospital de sistemas, ¿no? Es el hospital de emergencias. No, pero está basado en esa idea de sistemática de él, ¿no? Sí, la arquitectura por sistemas. Sí, exacto. Así que me parece que tiene una espacialidad, además, muy rica. Entonces, podríamos ver un hospital de Mario en España, en Cataluña, pero tenerlo acá. Después es otro en Santa Fe. ¿Qué es este? Sí. El de Rafaela, se han hecho un montón de centros
Y todos tienen como, este es el de Venado Tuerto, y todos tienen como la misma estética también, ¿viste? Tiene un sello, Sí. santafesino y de Mario Correa, entonces eso está bueno porque, digamos, hoy el hospital es internacional, los congresos Sí. se hacen internacionales, los médicos van a Estados Unidos, a ¿Y vos creés Europa, que Asia. esto tiene una imagen santafesina? No sé si es una imagen Ah, santafesina, pero creo que con el tiempo eso se ha adaptado. O, digamos, hoy uno que pasa por ahí dice ese hospital está en Rosario. Entonces, ok. por imposición uno va adoptando esa imagen a la identidad del Bien. rosarino o del santafesino. Mirá qué lindo. Así que bueno, pasemos a la siguiente pregunta. Bueno, un edificio de Bilbao, ¿puede Sí, ser? sí, Estuve en 2019 en Bilbao y fui a ver la obra, fui a ver el Guggenheim, obviamente. Me pasó algo similar a lo que te contaba con el Parque España. Me parece que es un edificio que, que me encantó porque es totalmente contracturado, es totalmente fuera, digamos, no, cuando uno lo ve, cuesta encontrarle lógica, y cuando uno está ahí, te empieza a cerrar por todos lados. Y eso me volvió loco, le saqué 1000 fotos, porque además me volvió loco porque me dieron ganas de entrar a ver la obra. Y cuando descubro adentro, yo no sabía lo que había adentro. Yo no me gusta mucho andar por un museo, me aburro. Cuando ahí veo está. adentro sí, cuando veo adentro la obra de Richard Serra, entraba y volvía a salir para volver a verla porque me parecía que no le había sacado suficiente fotos y porque había lugares por los que no había pasado. Y después me puse a leer sobre la obra y sobre la idea del proyecto y sobre la obra de Richard Serra, porque uno cuando está de viaje quiere aprovechar el tiempo, caminar y ver y sacar fotos y Sí, recorrer y de ahí irte a otro lado. Y ahí no salí, yo llegué a la mañana temprano, apenas salí, andaba solo, así que fui caminando, pasé por el puente Calatrava, llegué hasta el lugar, le di como 2 vueltas por afuera sacando fotos porque me iba cambiando la luz del sol, porque como era temprano, cerca del mediodía hace mucho calor y entré, después salí, tomé unos mates afuera solo y me estaba por ir, digo, me voy a ir de acá y no lo voy a volver a ver, así que volví a entrar y lo volví a ver y me quedé al hasta el Serra. amanecer. No podía creer cómo el espacio se me movía y cómo a medida que iba pasando el día, que iba cambiando la luz del sol, la obra iba cambiando. Y ahí Bien. entendí muchas de las cosas que leí después, que hablaba del espacio en movimiento, que le aporta, viste, cuando muchos hablamos de la cuarta dimensión y yo no lo entendía, y ahí lo entendí o creía entenderlo. Cuando vos te dan ganas de pasar entre esas placas de acero y tener esas... Vos sabés que la gente sale, y yo me quedé filmando con el teléfono, porque yo sentí la sensación de que perdí el equilibrio, porque perdés la vertical. Empezás a caminar y Sí, como caminás en una elipse, no caminás en línea recta, no tenés vertical, porque el piso no tiene juntas, el techo no es una recta, es una bóveda, y las paredes son curvas. Entonces ahí perdés la está. vertical literalmente, claro. Pasás por ahí y vos, yo digo, ¿debo ser yo que estoy en pedo? ¿Qué tomé? ¿Viste? No sabía qué me pasaba. Entonces salgo de uno de esos y me quedo así como en la puerta, me alejo un poquito y me quedo en la puerta filmando a los que venían atrás mío. O sea que todos salían y buscaban agarrarse de una pared. Era muy gracioso porque realmente perdés la vertical. Entonces cuando ahí se te mueve el espacio, porque que una obra, ya sea de arte, de arquitectura, logre eso en un espacio, en una persona que te está recorriendo, para mí es brillante. No sé si lo Bien. buscó o no, no sé si es casual y no sé si te pasa todo, No, pero yo esto no me sí. pasó nunca a ningún lado y Ah, me quedó marcado, me dieron ganas de volver cada vez que pueda. yo sé Me que atrapó. estas piezas Sí, fueron diseñadas, no, el ala esta del Guggenheim, viste que sí, justamente la parte que pasa por abajo de la autopista, sí. fue especialmente diseñada para la obra de Serra, Para la obra de Serra, tal cual. para Y yo esta. creo, bueno, ahí entendí por qué todo este desarrollo y esta exacerbación de la morfología de un edificio, porque yo pensaba, ¿por qué un museo quería ser más, por qué el museo quiere ser más importante que la obra que va a alojar? En Mm. realidad es todo parte de lo mismo ¿Y, y y vos esa, cuando fuiste, viste todas? ¿Estaban todas juntas? sí, sí. Ok. No, porque cuando yo lo visité, que lo visité en el año 2000,
Está solamente esta y el triángulo. No, yo estuve en 2019. Estuve Ah, justo antes que declaren pandemia. Me volví de ahí en noviembre de 2019. Ya se empezaba a hablar del COVID en China. ah. No, Y llegué acá, en marzo se cerró todo. yo lo vi vacío, lo vi con 2 obras nada más, ese No, no, espacio. yo lo vi. Bueno, después me traje libros de obras que hay ahí que no son obras permanentes que me volaron la cabeza. Pero Bien. esa obra de Serra en particular, entendí el Guggenheim, es parte de lo mismo, son parte de los mismos espacios. Y Estuve en una cuando lista perfecta, vos venías encuentro. por el edificio venías por el puente de Calatrava, Sí, así que venías por la ría, y sí, en realidad, entonces vos venías por acá, ¿no? Venías por acá. sí. Decía, cuando llegaste, ¿pensaste que esta era la entrada? Eh, ¿O No, sabías no, que no, estaba, yo ya o ya sabía, sabías no, que yo estaba sabía que la atrás? entrada estaba por atrás, no. Yo, es Ah, más, entré por atrás, porque fui caminando y entré porque hay una obra que era un cubo que se movía todo y me fui a sacarle sí. fotos, por ahí Ah, ok. atrás. Y No, encontré primero la entrada principal, ah, pero seguí dando vueltas por afuera, no entré en ese momento. Le ah. seguí dando toda la vuelta y como la segunda vuelta ahí recién entré, lo quería ver, no podía parar de mirar y de sacar fotos porque quería esa foto, ese ángulo, ese reflejo, lo dibujé de todos los lugares que pude No, y porque yo me acuerdo que cuando fui, llovía, entonces me crucé y sin paraguas, entonces medio como que llegué medio corriendo y claro, pensé que esa era la entrada. claro, no, ahí está Me mojé el triple porque tuve que dar toda la vuelta por atrás y bajar y qué sé yo, y entré a las puteadas. sí, sí, no, Pe- la verdad que lo disfruté mucho, que no pero siempre me después, pasa, después lo amé, sí, adentro lo sí, amé. sí, me tomé todos Y, los ascensores, todas las escaleras, anduve por todos lados. y ¿Cómo después se siente? conecté una alarma porque quise salir a un lugar que no se podía salir y conecté una alarma de emergencia. No, la pasé bomba. Estuvo buenísimo. Vinieron los vascos a sacarme, no, fue genial. Bueno, vamos a la próxima pregunta. Bueno, dale, a ver. Me preguntás por alguna obra pictórica. La verdad que yo no miro mucho arte. Va, que yo miro lo que me gusta, pero no es que tengo así un seguimiento de alguien que me guste. En su momento me impactó mucho la obra de Jackson Pollock. Cuando tuve la posibilidad de viajar a Nueva York y ver la obra de él en MoMA, Sí, me gustó mucho. Porque es como que rompe de nuevo. O sea, ya venían ahí rompiendo está. y ya había habido rupturas a nivel artístico, pero esto a mí me asombró porque digamos, con muy poco, con mucho talento, pero en una obra que dura minutos, el tipo logró captar la atención del mundo prácticamente, o Sí, por lo menos fue muy disruptiva. Y cuando estás frente a una obra que mide, no sé, 6 metros, no sé lo que miden, estás ahí, te querés ir y no te podés mover, porque no podés parar de seguir una línea, una gota, una chorreadura, una salpicadura. ahí está. Me pareció brillante que alguien con esa técnica pueda hacer semejante o lograr semejante impacto. Y después, bueno, obras que me hayan gustado, bueno, las clásicas todas, obviamente. Eh, Traté de ir a ver todo aquello. Ahora hace poquito estuve en Milán y fui a ver La Última Cena. Y es maravilloso, se te pone la piel de gallina, pero los 5 ¿Por minutos qué? te echan, porque vos no te podés quedar ahí. No No, sé ¿por qué qué, sé. por qué te emocionó? Me emocionó ¿Sos por el católico? tema. Sí, no practicante, pero Ya sí sé, te estoy jodiendo. de familia, digamos. Pero cuando te la empiezan a explicar, vos entendés un montón de cosas, que digamos, cómo el tipo representa cada uno de sus apóstoles con una actitud, y lo que uno ve no es la pintura, es la actitud y que Acá cada está, uno de ¿no? ellos tenía en ese momento. Esa. ¿A dónde Eh, está? Está en Milán, está al lado de la Santa María de Fiore, creo que se llama la iglesia, hay como un convento al costado, y está Ah, ahí. ¿está dentro de una Esta obra iglesia? sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. De ese edificio quedaron 3 paredes sin techo. O sea, la obra quedó a la intemperie no sé cuánto tiempo y la reconstruyeron. Reconstruyeron la obra, obviamente la obra se salvó de milagro, le cayeron 3 bombas cerca, o sea, y tiene una Porque eso escala que en realidad es un fresco, ¿no? Está pintado sobre la sí, pared. está pintado sobre la pared. Y ahí Esta es, entendí ¿no? por qué el Esa fresco, es. porque se pintaba claro, cuando el revoque todavía estaba fresco para que la pintura tomara ese color y esa Sí. vivacidad. Por eso, Se-
viste, la gente habla de obra de arte con cuadro. No es un cuadro, ¿no? No es un cuadro, es un fresco. Está directamente. ¿Esta es la capilla? ¿Sí es? Sí, eso es. Es un salón, digamos, Sí. es un salón que en la punta está pintado eso y en la otra, en el otro extremo, está ahí el crucifijo, que lo veías recién ahí abajo. Bien. La verdad que es imponente, es muy grande y... Que están en esta situación, te sacan Claro, enseguida. sí, porque entra un grupo cada 15 minutos y te van recorriendo y vas viendo uno atrás de otro. Ok. ¿Pagaste? Sí, que se paga una entrada, creo que 5 euros, no es caro, pero... Bueno, pero viste que si empezás a sumar 5 euros por iglesia, No, sí, entran de a poco. se te hacen 100 euros en 10 horas. Sí, pero no, hay entradas que eran mucho más caras, 20, 25 euros. Sí. Pero ahí Está, mira. Sí, no me dolió. Entonces la única, es verdad, la única que quedó fue esta. Sí. Bueno, ahí tenés la diferencia ahí tenés la diferencia, ¿no? De la pared. Claro. Como si hubiese estado, ¿cómo se llama? El Chipperfield en Alemania. Claro, tal cual. Así que, bueno, vamos ¿y qué más recorriste en Milano? En Milán. Mira, no tuve un día, porque llegué ahí, de ahí me fui a Venecia, fue un viaje medio... ¿Qué preferís, Venecia o Milán? La marcha un poco planificado, digamos, íbamos planificando un día al día siguiente. Como ciudad, ¿qué preferís, Milán o Venecia? Y depende para qué. Decidí un tema. Para vivir, creo que Milán. ¿Por qué? Venecia es una ciudad que yo no tuve contacto con ningún veneciano, no conocía a nadie, son todos turistas. Igual la gente que en Venecia propiamente debe vivir 4 o 5 multimillonarios japoneses, suizos y rusos. Es carísimo, es carísimo. Y después la gente vive ¿cómo se llama? En la ciudad del frente. ¿Cómo se llama? Sí, el frente, Mestre. Mestre. Claro, que está conectada con una estación de tren a Italia, digamos, básicamente. Pero Una ciudad, es única. El común, la persona común, normal y corriente vive en Mestre. Exacto, el que trabaja, que tiene un empleo de banco, de un restaurante, o un arquitecto. Sí, tal cual, no hay posibilidad mucho de trabajo ahí que no sea el turismo. El que vive ahí o porque tiene algo que te vende al turista. O es multimillonario, ruso, japonés o suizo. Y tampoco vive ahí, puede ir a pasar unos días ahí, pero ahí vive una semana de temporada, mínimo, qué sé yo, no creo que pueda resistir mucho vivir ahí. Sí me encantaría visitarla cada vez que pueda porque es bellísima, pero es un modo de vida que solamente viven ahí los gondoleros, ni los gondoleros viven ahí, porque si no, ni ellos. Porque debe ser imposible comer una pizza ahí. Pero es bellísima, tiene un encanto, tiene una magia que no lo vi en otro lado. Es un poquito de brujas, que tiene también ese encanto de cuento. Ahí está la Santa María de Fiore. Esa es la iglesia donde está la última cena de fuera. Claro, el convento está la obra de... Qué hermosa también que es, ¿no? Es bellísima, es bellísima. Es chiquita, pero es muy linda. ¿Es chiquita? No es chiquita, es chiquita comparada con el Duomo. No, porque la foto parece... Sí. Ahí está. Con las catedrales. Y si tenés ¿qué elegís? ¿Renacimiento o gótico para esto? Renacimiento. ¿Sí? ¿Te quedás con...? Sí. Me gusta el gótico, me gusta esa idea me parece que la obra del gótico tiene un encanto, pero el Renacimiento tiene una cabeza, me parece que se renueva permanentemente. En cambio el gótico se agota, me parece a mí, es una opinión muy... como que empieza y termina qué sé yo. En un periodo. Sí, exacto. En cambio el Renacimiento no terminó. Esa es la realidad. Sí, sí, bueno, el gótico es medio como que su estética se agota, ¿no? Es como que, bueno, el arbotante, bueno, es el arbotante. Sí. En cambio, yo cuando estuve en Firenze me dio esa sensación. Los tipos están orgullosos, ellos son parte de, ellos son los Uffizi, ellos son
Miguel Ángel, ellos son Leonardo, ellos son, qué sé yo, fui a la biblioteca laurenciana, la escalera esa que la vi en fotocopia de, creo que estaba Viviana Sicuti conectada hace un rato ahí, que fue mi profe de historia, no sé si todavía estará. Veíamos la fotocopia de la biblioteca de la escalera. Del Bruno Sevi, de uno de esos libros espantosos. Tocarla, ¿viste? Es helada, está buena. Te juro que se me hacía un nudo en la garganta, no lo podía creer. 30 y pico años, 30 años estudiando eso. No, 30 años, que lo estudié y de golpe tener la posibilidad de estar ahí y ver en vivo y en directo la perspectiva de Brunelleschi, ver la cúpula ahí, es choqueante, es muy fuerte, una sensación. Y no me pasó, que yo estuve en Notre Dame, estuve en edificios góticos, y por ahí qué sé yo, está bueno, te impacta la escala, te impacta así como pensar. La luz. Sí, hace 500, 600 años atrás o más, o 1000 años atrás, y vos decís cómo jugaban, y los rosetones, y la escala, y qué sé yo, cuando estás, no sé, es impactante, es imponente, realmente te sentís, te hace Sí, bueno, creo que una gran diferencia también es que el gótico lo conocemos como está porque quedó emplazado, ¿no? Porque en realidad el gótico hacía eso, ¿no? Las torres de Notre Dame levantaban y si se caía, y bueno, entonces hacían un metro más bajo, se caía claro, y hacía un metro, no se quedó, ahí está. En cambio, el renacentista ya era muy diferente en ese caso. Lo diseñaba, lo pensaba, lo calculaba y lo realizaba. Exacto. ¿No? Mirá, ahí La prueba y error ahí es fundamental. Entonces, eso se nota en el gótico. Claro, claro. Hay iglesias que vos decís, bueno, arrancó como para tener una altura y después de golpe se terminaba, o la cúpula termina mocha, ¿viste? Vos decís, ¿qué pasó acá? Se quedaron sin plata. No, es que se les caía. Claro, la cúpula de Brunelleschi, ahí en Firenze. Se les cayó 45 veces hasta que llegó Brunelleschi. Tardaron 300 años en hacerla, pero la hizo como la proyectó. Se la hizo como se la proyectó. La habrán corregido 1000 veces, pero la hizo como la proyectó. Vos mirás los dibujos y es así. Le puede cambiar algo, le puede cambiar una proporción, un cachito, algo, pero la cúpula está pensada, está diseñada desde el vamos. Llevó 300 años a hacerla. Yo hice 6 veces el cruce de los Andes. Soy un apasionado de la historia sanmartiniana. ¿Cómo los cruzaste? A caballo. Fui muy rubia recién. ¿A caballo? Sí, a caballo, todas las veces. ¡Wow! De hecho, pertenezco a la Asociación Sanmartiniana y colaboro con los poquitos tiempos que tengo en algo como para que eso se pueda realizar, porque realmente es sin fines de lucro y es algo que todo el mundo debería hacer. Pero vos decís, hace poquito, en el 2017, celebramos los 200 años del cruce de los Andes. Vos fijate, cuando cruzamos los Andes no éramos nación. No. Y una cúpula llevó 300. Entonces, ¿Y por dónde lo cruzás? Mira, hay 6 pasos que se hacen, que van desde San Juan a La Rioja. Yo crucé por Mendoza y por San Juan. Está el paso Uspallata, que está cercano ahí a la ruta que cruzan los camiones, los autos, que ahora está cerrado, creo. Después está el paso más lindo de todo, que es el paso de los Patos, que está al sur de San Juan, ahí vecinito a Mendoza. Y otro muy bonito, que es el paso del Portillo, que es a la altura, está entre San Rafael. ¿Mendoza? Sí, está por Mendoza, pero más al sur, un poquito más cerca de San Rafael. Ahí se sale de ahí el Portillo. Que ese paso también es muy emblemático porque por ahí volvió por última vez San Martín. ¿En serio? Claro. Ahí donde está el manzano histórico, en la ruta del vino. Si alguna vez la hace, llegaste hasta el manzano histórico, que está donde lo esperaba Olazábal, y él cruzó con los 7 granaderos que hoy hacen el recambio en la Plaza de Mayo, que lo venían custodiando él. Ya, claro. Después de 10 años de campaña, por eso es un paso que me gustó mucho hacerlo, y es muy difícil porque está a mucha altura y se sube muy abrupto y se baja muy abrupto. ¿Por qué volvió de civil? ¿No era porque él se retira, le entrega el mando del ejército a O'Higgins en Quito, en esa famosa reunión. Es verdad, sí. Y ya vuelve a ser un... Vuelve sin ningún tipo, con toda su renuncia. Yo creo que lo más grande que tuvo San Martín fue su renuncia, porque le ofrecieron de todo y tantos no, terminó viviendo en el exilio. Bueno, y volvió caminando, y volvió a caballo. Sí. Estuve ahí en Roma, en un hotel que se alojó él, ahí atrás del Panteón, está el Hotel Minerva, que afuera hay buscado Hotel Minerva, está justo atrás del Panteón, hay una placita y está ahí. Sí, ya sé cuál es. Pero sabía eso de San Martín. Aquí se alojó el Libertador de América, don José de San Martín. Exacto, ese mismo. Acá a la derecha está el Panteón. ¿Es muy caro?
No sé, ni pregunté. Pasé, le saqué una foto. Ah, pensé que Estaba te todo quedaste. Pensé que te hospedaste. Fui a sacarle a Cholula, fui a sacarle una foto. Mirá qué Sí, sí, lindo que es tu acá está habitación. en pleno centro de. Ahora, Roma es carísimo, carísimo. Ahí está. Ay, yo quiero desayunar acá un día. Mirá la cúpula, qué linda, qué No, hermosa. es hermoso. Italia no tiene desperdicio. No hay lugar. Primero vas a ver todo lo que uno ve, que sabe que tiene que ir a ver, pero cuando vos terminás el circuito de decir, bueno, ya vimos el Panteón, ya vimos el Coliseo, ya vimos el Duomo de Milán, ya vimos Venecia, ya vimos Nápoles, ya vimos, bueno, empezás a recorrer, y las costas, las casas, las Igual te digo galerías, que si San Martín estuvo en el exilio acá, yo también estoy en el exilio ahí, ¿eh? bueno, también. Bueno, ¿y por qué te interesa tanto San Martín? ¿Por qué te interesa tanto cruzar a caballo los Andes? Mira, yo nací, como te digo, nací en el campo, nací en Rojas. Cuando hice hice escuela técnica, y cuando llegué al cuarto, que se hacía hasta sexto, creo que hoy también se hace hasta sexto año. eh, Empezaban los test vocacionales en cuarto o quinto año para ver qué orientación íbamos a tener. Entonces, a mí me decían, ¿y vos tenés que ser veterinario o agrónomo? Yo digo, no, yo quiero ser arquitecto. Pero mirá, acá tenés todo, te enseñamos, podés ser veterinario o agrónomo, qué sé yo, me hice Sí. como 3 tests. Y todos me daban para ir a trabajar al campo. Digo, mira, a mí me encanta la vida al aire libre, me encanta andar a caballo, me crié en el campo, me gusta, pero yo quiero ser arquitecto. No sé por qué quería ser arquitecto, hoy no te lo podría explicar, pero yo quería ser arquitecto. Me encantaba el dibujo técnico, y a lo mejor eso fue el gancho. Después no tenía nada que ver con el dibujo técnico. Pero yo a los 15 años yo ya sabía que quería ser arquitecto. Bien. Y siempre me quedó eso, me encanta la pesca, me encanta andar a caballo, me encanta el contacto con la naturaleza. Y como además bailaba folclore, siempre participaba de los actos de la escuela, siempre era o el Belgrano o el San Martín. Entonces a lo mejor un poco me la creí. Y esa, no sé, siempre se ven las raíces. En mi casa mi abuelo, mis tíos escuchaban folclore, escuchaban tango, y a mí me quedó mucho eso. Y me gusta, qué sé yo, la cordillera. Para mí, el cruce de la cordillera es una de las hazañas que haya encarado el hombre más grande, que incluso si vos la comparas con la de Napoleón, no lo Ahí podés creer. está. Es infinitamente menor. Cruzar 5 o 6 mil hombres a pie a 5.000 metros de altura durante 25 días, donde te tenés que llevar la comida, no tenés agua, ¿no? El abrigo que había en aquel momento, se usaban botas de cuero, de potro. Hoy es difícil. Hacerlo en aquel momento implicó una planificación y una motivación, un desafío de equipo tan grande que hoy cuesta que eso pueda llevarse adelante. Es motivo de estudio de muchas escuelas militares del mundo, Estados Unidos. Si vos entras al Central Park, la entrada principal al Central Park, al costadito donde están todos los carruajes, está San Martín. Sí, está en todos Está lados, San sí. Martín. Y creo que el otro es O'Higgins. Pero está San Martín, los americanos lo reconocen a él como un gran libertador. ¿Por qué? Por la estrategia, por la cabeza, porque le llevó 4 años planificar esto. Y creo que tiene mucho de lo que hacemos nosotros como actividad. Bien. Primero, que hay una gran motivación desde el punto de vista de la pasión, la dedicación, la seriedad, los principios, los valores que están por encima de los intereses. Cuando esa cadena se mantiene, se pueden lograr grandes metas o se pueden tener grandes logros. Y eso creo que yo lo asocio a toda la actividad permanente nuestra. Y toda esa planificación que él fue llevando para poder lograr eso, a mí me apasiona, la vivo y la disfruto mucho. Y el contacto con el aire libre, andar a caballo, a mí me encanta. Y entonces, y de todos los, acá está la ruta de los, no, había otro. Esas son las 6 rutas. Sí, había otro que era más claro, más claro. Sí. Vos hiciste las 6. No, yo hice 3 de las 6. Ah. Porque nosotros organizamos las 3, pero hay otros. Pero San Martín. Son las 3 más lindas. Pero San Martín hizo la de Uspallata y volvió por esta. Hizo la 4 y la 5. San Martín fue por los patos. Por la 3. Voy a contar algo rapidito, mira, para que no se transforme la charla en Ahí otra está. cosa. San Martín agarra y fíjate lo dicho que era que toda esa zona estaba ocupada por los huarpes, que eran los indígenas, los que vivían ahí. Entonces, que no tenían bandera ni esperaban ninguna independencia ni nada, ellos querían vivir en su tribu y vivían de los que los realistas o los que venían por acá les podían dejar de algún lado.
Entonces intercambiaban mercancía, caballo, comida, agua, lo que tenían a mano. Entonces convoca en San Rafael, en el fuerte San Carlos, en San Rafael, cerquita de San Rafael, una reunión donde convoca a todos los caciques de la zona y les dice que él está planificando un cruce para hacer la liberación de lo que iba a ser nuestro país, sabiendo que alguno lo iba a traicionar. Entonces yo voy a pasar por acá con 5.000 hombres. Está. Y en esa noticia rápidamente llega a Santiago de Chile, lo que se conoce como Santiago. Ahí estaba Marco del Pont, que era como el virrey que tenía a cargo todo el ejército realista. Entonces despliega 20.000 hombres que tenía a cargo en 800 kilómetros de cordillera. Y él cruza por los Patos, porque es el paso más difícil. A nadie se le hubiera ocurrido que este tarado cruzara por ahí. Con 5.000 ¿En serio? hombres. Claro, él cruza por los Patos y por eso gana Chacabuco. Cuando él llega ahí, cuando vos venís por la ruta 7 y cruzás los Caracoles de Chile, ahí a mano izquierda tenés el monumento de Chacabuco y ahí donde se lleva adelante la... Ahí se separan entre San Martín y O'Higgins, hacen la famosa pinza o la llave que abrazan al ejército realista. Y fíjate vos lo que era la planificación, que casi pierden esa guerra, esa batalla, casi la pierden porque O'Higgins llegó 45 minutos tarde al punto de encuentro. La batalla la empieza San Martín solo, y cuando llega O'Higgins la estaba perdiendo, y gracias a que llegó a tiempo, porque tendría que haber estado antes, se enoja mucho San Martín, le escribe una carta diciéndole que su responsabilidad, que casi pone en riesgo 4 años de planificación, estaban perdiendo esa batalla, y de ahí empieza después la batalla que termina perdiendo en Maipú, creo, y bueno, gana las otras y asegura. Y después todo el resto fueron conquistas casi sin batallas, porque iban conquistando la voluntad de los pueblos, poniéndolo de su lado sin combatir y sin pelear. Así que, bueno, es realmente atrapante. Y yo todo eso lo vinculo mucho en el día a día. Yo creo que tiene mucho que ver con el día a día nuestro y con cómo vivimos y cómo tendríamos que Así que sería por acá que pasó. Y a ver, ahí no me ubico, estás... Uspallata hasta ahí. Sí, claro, bueno, un poquito más abajo. ¿Abajo? Ahí, sí, si mirás ahí, buscá Valle Hermoso, Los Patos, ahí vas a encontrar el valle por donde pasó. Aún hoy se ven 2 estructuras gigantescas, que son unas pircas de 400 metros por 400 metros. Ahí guardó todo el ganado. Y ahí armó la posible derrota, digamos, si tenía que volver, tenía que tener comida, y armó un hospital de campaña como para los heridos en combate poder mandarlos ahí. ¿Valle Los Patos? Valle Los Patos, Valle Hermoso. ¿Pero Valle Hermoso no es en San Juan? No, Valle Hermoso Los Patos. Poné Valle Hermoso San Juan o Valle Hermoso Los Patos. Valle Hermoso, hay varios Valle Hermoso. Ah, Valle Fértil, que pensé yo. Valle Hermoso, acá está Mendoza. ¿Dónde están? Ah, me marca la foto, pero no me marca la... Bueno, después si querés te lo mando. Está bonito. Bueno, ese ahí nos bañamos. Bien. Es el baño. A ver qué pasó. Es agua de hielo, obviamente. Bien. ¿Y tú usaste con nieve y sin nieve o siempre sin nieve? Poquita nieve. Un día, ahí las temperaturas varían mucho. Cuando estás en altura, creo que un día llegamos a tener menos 12 grados, menos 10 grados, menos 12 grados. Después del día hace 40, 38, 36. O sea que la temperatura varía casi 50 grados. La amplitud térmica es tremenda. Pero sí, se te congela un poco el agua. Un día nos cayó una nevisca. O cuando llegás, qué sé yo, pasás por un lugar donde a la noche nevó, pero son 10 centímetros de nieve. O sea, no. Es más, el periodo de ventana que hay para cruzar es muy cortito. Se hace entre mediados de enero y mediados de febrero. ¿Por qué? Porque después empieza a nevar y no lo podés cruzar. Perdés el sendero. Cuando ok. No se puede cruzar. ¿Y pasan? ¿Alguna vez lo hiciste en la fecha exactamente que San Martín cruzó? Sí, lo haces en esa fecha porque... la única manera de cruzar. Te queda ahí, él lo tenía tan estudiado que cruzó, él creo que fue el 17 de enero que se cumple, no me acuerdo si el 17 o el 27 de enero que se cumplieron los 200 años del cruce de los Andes. Ese día nosotros organizamos y fuimos junto con el ejército, ellos mandaban una expedición, mandaron otra expedición de Chile y nosotros íbamos como colado con el ejército argentino. Se cruzaron, se encontraron juntos en el punto límite de la cordillera. Se hizo un acto ahí
y después cada uno volvió a su lugar. Ok. Muy grosso, Bueno. muy grosso. ¿Y vos seguiste después? ¿Te llevaste el pasaporte o te volviste? No, no se hace porque es muy caro. Antes, no, originalmente se hacía cuando Argentina, o sea, hace 25 años que se hace eso. Cuando estaban en el 1-1, cuando el cambio era más cercano a lo racional, se cruzaba, pero llegar a Chile o a Santiago lleva un día más. Pero tenés que cambiar toda la comida, hacer aduana, cambiar las mulas y cambiar los guías. Entonces se encarece mucho por un día más de viaje. Entonces directamente se llega al límite y se hace al regreso. Ah, ok. Bueno, muchísimas gracias. Ya terminamos. ¿Qué vas a hacer mañana, viernes? Mañana me levanto temprano y voy a trabajar, tengo que ir a recorrer las obras. ¿Con qué obra estás ahora? Y nada, con obras en Sanatorio Parque, en ICR, estamos cambiando equipos, un angiógrafo, terminamos de cambiar un tomógrafo, tengo que ir a la obra de San Nicolás, a ver los avances. Si bien no estamos haciendo nosotros la dirección, sí colaboramos mucho con ellos ¿Y vas y venís a San Nicolás? Sí, ¿En el día? Sí, estamos cerquita, 70 kilómetros, así que un viaje corto. Una mañana se recorre. Bien. ¿Y camionero ya no está más ahí, no dejando entrar? Hoy me parece que se pudo. Igual yo voy por la ruta vieja, que si bien se pone más pesada, no la cortan. Ah, no se dan cuenta el camionero Lo que habían hay dos cortado rutas. ayer en la autopista. Sí. No entienden mucho. No los quiero avivar, pero bueno. Porque estuvo como bastante tiempo estuvo San Nicolás bloqueada por camioneros, ¿o no? Sí, Sí. Y no es la primera vez, ¿eh? Ayer fue uno, pero ya hubo dos antes. Se había puesto picante. Bien. Así que, bueno, los empresarios que paguen, ¿no? Porque en este país es al revés, los empresarios tienen que pagar algo. Claro. Así que, bueno, muchísimas gracias y nos veremos por ahí en cualquier momento. Soy yo. La verdad que para mí, primero mucho nervio, pero la entrevista fue muy relajada, estuvo muy buena. ¿Viste? Te agradezco mucho y para mí es un honor estar acá. Así que, dale, muchas gracias. Hasta la próxima. Estamos viendo. Chau. Adiós. Chau.